Que acabamos de estudiar se denomina diodo rectificador y tiene una VF, una caída de tensión en directo en torno a los 0,7 voltios. Pues bien, aparte del diodo rectificador hay otros tipos de diodos, entre ellos uno muy conocido es el diodo LED, que viene de las siglas en inglés Light Emitting Diode, que, como sabéis y habéis visto todos, es un dispositivo electrónico que emite luz. Pues bien, es en realidad un diodo y su símbolo es este de aquí, es el mismo que el diodo rectificador, solamente que le ponemos estas dos flechitas aquí indicando que sale luz cuando una corriente lo atraviesa. Y al igual que el diodo rectificador que hemos explicado antes, la corriente solamente puede ir de ánodo a cátodo. Y a diferencia de este diodo de rectificador, que normalmente va a tener una caída de tensión en directo de 0,7, la caída de tensión en directo, la VF del diodo LED, es función del color. ¿Vale? Digamos que depende del color. También puede depender de la potencia. ¿Vale? Bueno, depende seguro de la potencia. Los LEDs de más potencia que brillan más, pues suelen tener caídas de tensión o tensiones de polarización más altas. Pero también varían con el color. El orden puede variar ligeramente, dependiendo de la tecnología de fabricación. El verde y el amarillo pueden estar en posiciones diferentes, pero bueno, en general van ordenados más o menos así. El rojo es el que necesita o provoca una caída de tensión más baja y el blanco la más alta. Faltaría aquí el infrarrojo, que se utiliza muchísimo también. Tiene una caída de tensión en directo más baja que el resto. El diodo infrarrojo es el que se utiliza, por ejemplo, en los mandos a distancia para enviar información al televisor. Entonces, estos diodos se utilizan ampliamente y por lo tanto tenemos que saber utilizarlos. Es muy sencillo. Si conocemos la VF, pues lo podemos poner en cualquier circuito de manera muy sencilla. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo quiero encender un LED y tengo 5 voltios. Para ello, pues yo puedo conectar el LED así, por ejemplo, y por supuesto le tendré que poner una resistencia que limite la corriente, porque como veis, él no limita la corriente. Aquí él permite el paso de mucha corriente. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta línea de aquí indica que probablemente la familia de estos diodos de aquí pues no soporta una corriente mayor de 20 miliamperios. O a lo mejor esta línea está indicando que es el valor nominal del LED, que normalmente pues está pensado para trabajar con 20 miliamperios y el máximo es 50. En fin, exactamente habría que ver de dónde sale esta gráfica para saber interpretarla correctamente. Pero bueno, imaginaros que nosotros tenemos un LED que sabemos que por la hoja de características podría ser una como esta. Nos dice que la corriente en directo IF típica que tenemos que aplicar para que brille bien, imaginaos que fuese de 10 miliamperios, ¿vale? Y tuviésemos una VF para esos 10 miliamperios, imaginemos que estamos con el rojo, en torno a 1,5 voltios. IF y 1,5 voltios. Esto podrían ser características que nos dirán del LED, ¿vale? Y la cuestión sería, por ejemplo, aquí, qué valor de resistencia pongo aquí para que por aquí circulen esos 10 miliamperios. Nosotros sabemos que la VF es constante de 1,5 voltios. Ese va a ser el valor con el que vamos a jugar. Entonces, y los 10 miliamperios, digamos que los vamos a fijar nosotros. En este caso estamos diseñando. Vamos a ver qué valor de resistencia debería de poner aquí para, en este caso, para que la corriente que circula por aquí sea de 10 miliamperios. Si yo quiero que la corriente sea igual a 10 miliamperios, ¿vale? ¿Qué valor de resistencia tengo que poner? Pues nada, haría lo siguiente. Yo sé que si circula corriente, que circula 10 miliamperios, la diferencia potencial que habrá entre este punto y este va a ser de 1,5 voltios. Por lo tanto, aquí habrá un potencial eléctrico de 5 menos 1,5,
3,5 voltios. Por lo tanto, la resistencia que yo tengo que poner aquí, yo sé por la ley de Ohm que VR, la diferencia potencial entre este punto y este, es la corriente que la atraviesa y por el valor de R. En este caso, yo quiero fijar una corriente de 10 miliamperios. ¿Vale? No es como lo que hemos estado resolviendo hasta ahora, que obtengo el valor de la corriente, sino que la corriente me viene dada, 10 miliamperios. Lo que tengo que ver es qué valor de resistencia tengo que poner. Pues tendré que poner una resistencia que sea, en este caso, tenemos una VR de 3,5 partido una corriente de 10 miliamperios, pues esto sería 3,5 entre 10, 0,35 kiloohmios o 350 ohmios. Pues ya lo tengo resuelto. ¿Vale? Fijaros que es un problema muy sencillo. Podríamos tener el caso contrario, que yo os preguntase que tenemos aquí, por ejemplo, 3 voltios, ¿vale? En este caso tenemos el diodo así de 3 voltios. Os doy aquí un valor de resistencia, os digo que he puesto una resistencia de 200 ohmios, ¿vale? Y os pregunto, ¿qué corriente circula por el LED? ¿Vale? Y podría preguntar también dos cosas muy básicas. ¿Qué potencia disipa la resistencia? ¿Qué potencia disipa el LED? Pues vamos a hacer todos estos cálculos. Nos haría falta que alguien nos dijese cuánto vale la VF. Entonces, como dato de este problema, tenemos que VF, por ejemplo, sea igual que antes, 1,5 voltios. En el caso de un LED no podemos suponer que sea de 0,7, tendremos que suponer, nos tendrán que dar el valor, ¿vale? O si nos lo dan, pues bueno, pues yo sé que estará en torno a 1 voltio y a 3 voltios, dependiendo del color, pues bueno. Pero bueno, en un examen pues siempre os daríamos este dato. Pues nada, para conocer qué corriente circula por el LED, yo, como siempre, me tendré que ir a la resistencia que hay en la rama, ver la diferencia potencial que hay entre estos dos puntos, dividido por la resistencia, obtengo la corriente. Pues nada, yo sé que la diferencia de potencial que hay entre este punto y este, si aquí hay una caída de tensión porque circula corriente de 1,5 voltios, significa que aquí hay 3, la tensión en este punto, vamos a llamarlo Vx, será 3 menos 1,5. ¿Vale? Por lo tanto, aquí hay 1,5 voltios, la diferencia de potencial entre este punto y este. ¿Vale? Por lo tanto, la corriente será 1,5 partido por 200, que son 0,75, pues 7,5 miliamperios. ¿Vale? 7,5 miliamperios es la corriente que circula por aquí. Entonces, ya tenemos resuelto un apartado. Ahora nos preguntan, fijaros que es la misma corriente que circula por el LED que por la resistencia. Nos podrían haber preguntado corriente por el LED o por la resistencia y sería el mismo resultado. ¿Qué potencia disipa la resistencia? Pues nada, nosotros que sabemos que potencia es V por I. Por la ley de Ohm también sabemos que V es I por R. Entonces, como tenemos la corriente, pues también podríamos decir que la potencia es I al cuadrado por R, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Pero quiere decir que lo digo porque en física probablemente habréis utilizado muchas veces esta ecuación, simplemente viene de operar con esto, ¿vale? Pero potencia siempre es tensión por corriente, ¿vale? Lo digo porque alguna vez me ha pasado que alguien me dice que no puede calcular la potencia del diodo porque no sabe su resistencia y potencia es I al cuadrado por R. No, esto es para una resistencia, sí que potencia es I al cuadrado por R, pero para otro componente no, es V por I. Entonces siempre quedaros con V por I y si queréis en una resistencia lo podéis sustituir por este valor, pero no necesariamente siempre tiene que ser aplicando esto. En este caso V por I es 1,5 por 7,5 miliamperios y obtendríamos el valor. Voy a calcularlo. 7,5 por 1,5
11,25 milivatios. 11,25 milivatios. Pues nada, esa es la potencia que disipa la resistencia. Y en el caso del LED, la potencia del LED será la diferencia de potencial que soporta el LED por la corriente que lo atraviesa. ¿Qué diferencia de potencial soporta? 1,5 voltios. ¿Vale? ¿Y qué corriente la atraviesa? Pues lo está atravesando 7,5 miliamperios, pues 7,5. Esto da, fijaros que me da exactamente lo mismo que en este caso coincide con la potencia que disipa la resistencia, ¿vale? Es casualidad, no tiene por qué ser siempre igual. Entonces lo mismo, el LED está disipando una potencia de 11,25 milivatios. La diferencia en la disipación de potencia de una resistencia y un LED es que la resistencia, toda la energía es que se disipa en forma de calor, y en un LED genera calor también y además luz, ¿vale? Los LEDs además son bastante eficientes y generan mucha luz y menos calor, a diferencia por ejemplo de una bombilla incandescente, que de hecho todos habéis experimentado que los LEDs están más fríos cuando los tocas que una bombilla incandescente. Pues bien, un LED no tiene ninguna diferencia con un diodo rectificador normal. Si por ejemplo pongo el LED así, y aquí pongo 5 voltios, y os pregunto, os doy que VF es 2 voltios y estos son 100 ohmios por ejemplo, y os pregunto qué corriente circula por este circuito, pues en este caso, fijaros, la corriente intentaría ir en este sentido, el LED lo impide y la corriente sería cero, ¿vale? En eso no hay ninguna diferencia con el otro diodo. Pues bueno, ya sabéis utilizar o cómo calcular circuitos con LED. Si tenéis un microcontrolador, por ejemplo, de vuestra Raspberry, Arduino, lo que sea, y queréis encender un LED, pues ya sabéis que podéis poner el LED, por ejemplo, así, ¿vale? Con una resistencia, y ya podéis calcularla fácilmente para limitar la corriente que pase por aquí. Típicamente en LEDs de este tipo, pues las corrientes están en torno a los 10 miliamperios para que brille bastante. Si queréis poco brillo, pues en torno a los 2 miliamperios tenéis un LED que no es muy cegador y ya está. Tendrá una VF, una caída de tensión un poco más baja, pero bueno, para los cálculos podéis suponer la nominal que os den inicialmente. No va a haber una gran diferencia. Estoy hablando de cuando estéis diseñando, que no importa demasiado pues esa corriente sea un poco mayor o menor. Si por algún motivo alguna vez tenemos que hacer que brille de manera constante un LED, habrá que utilizar fuentes de corriente, y eso veremos en el capítulo de transistores, cómo hacer una fuente de corriente, que además es necesaria no solamente para mantener constante y funcionando bien los LEDs, por ejemplo, que se utilizan en iluminación, sino que por ejemplo los diodos láser, que es lo mismo que esto, es un diodo LED un poco especial, en el que la luz sale ordenada y por eso tiene esa característica de potencia, pues al final se maneja igual, solo que hay que mantener constante la corriente que atraviesa el láser, y entonces normalmente se manejan con fuentes de corriente en vez de aplicándole tensión y poniendo una resistencia. Se pone un circuito un poquito más elaborado con transistores o amplificadores operacionales, como veremos en próximos capítulos.